ortopédicos más frecuentes en pediatría, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la ortopedia infantil, ¿no? Ustedes cuando tengan un paciente pediátrico, ¿no? Tienen que monitorizar el desarrollo, ¿no? Del paciente, en este caso del niño, ¿no? En las diferentes etapas de su crecimiento, ¿no? Para eso ustedes tienen que hacer una serie de controles, sobre todo en el desarrollo de la columna, la corrección de la postura, el control de los ejes tanto en las piernas como en los pies. ¿Con qué finalidad? Para hacer un diagnóstico oportuno y un tratamiento conservador o, en algunos casos, quirúrgico. Los más frecuentes vamos a revisar ahora: displasia congénita de cadera, pie aducto equinovaro, pie plano y escoliosis. Vamos a empezar con la displasia congénita de cadera, también llamado actualmente como displasia de desarrollo de cadera. Ustedes saben que la articulación de la cadera es una pues, en artrosis, y eso determina una estabilidad y una flexibilidad en el paciente, ¿no? Se determina que el de la displasia de desarrollo de cadera, ¿no? Es cuando la articulación de la cadera todavía está inmadura, diferente de la luxación congénita de la cadera, ¿no? Que pueden ser pues leves o luxaciones francas, ¿no? De- Cuando uno evalúa, dice, ¿no? Displasia de desarrollo de cadera es una dislocación de la articulación de la cadera que está presente al nacimiento, ¿no? Ustedes ven acá la cabeza del fémur, el acetábulo, ¿no? El ligamento, ¿no? Esta es la parte de la cadera. ¿Cómo se desarrolla? Empieza en la semana 12 de gestación, ¿no? Está determinado que es una alteración en el desarrollo, por eso se llama displasia, ¿no? De la cabeza femoral y las partes blandas. Y puede ser secundaria, pues, a causas intrínsecas o extrínsecas, ¿no? Y sabemos que el crecimiento es un proceso dinámico, ¿no? Que se estabiliza en estos casos a los 2 meses de edad. Ocurre en cualquier momento del crecimiento, ¿no? Desde la concepción hasta el momento de la marcha. Por eso se llama displasia del desarrollo de la cadera, que en el transcurso del desarrollo puede alterarse. ¿Qué incidencia tiene, no? 2 de cada 3 por cada 1.000 recién nacidos, ¿no? Presentan este problema. Y hay un 10 a un 20% que puede ser determinante el antecedente de la familia. Es más frecuente en el sexo femenino, ¿no? 80% se presenta en el sexo femenino. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno controla a los recién nacidos de sexo femenino, siempre hacerle el descarte de este problema. Más frecuente en la cadera izquierda, ¿no? En algunos casos puede ser bilateral, 20%. La etiología, en más del 50% de los casos, es desconocida, pero existen factores de riesgo, ¿no? Y que puede asociarse con otro tipo de alteraciones, como el metatarso adducto, el pie bot, escoliosis o el estrabismo. Eso, ¿ves? Sí, acá está. Entonces, como le decía, que existen factores de riesgo que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? Que son factores desencadenantes o factores predisponentes. Dentro de los factores desencadenantes hay que evaluar factores mecánicos o factores hormonales, que vamos a explicar acá. ¿Cuáles son los factores mecánicos desencadenantes para la displasia de desarrollo de cadera? Se presenta generalmente en gestantes primíparas, sobre todo en algunos que tienen presentación podálica, ¿no? Que tienen macrosomía, embarazos múltiples, en pacientes con oligohidramnios, ¿no? Forma de la pelvis femenina, anomalías uterinas, cuando existe una extensión brusca de las caderas de recién nacido,
¿no? O una envoltura rígida de neonato en las caderas en aducción y extensión. Esos son factores mecánicos, ¿no? Está en rojo porque la presentación podálica del paciente puede condicionar un factor desencadenante para displasia de desarrollo de cadera. Factores desencadenantes hormonales. El exceso de estrógenos maternos puede producir pues, una relajación de la cápsula articular y predispone al desarrollo de displasia de desarrollo de cadera, ¿no? La progesterona materna induce el útero pues, la producción de relaxina, que es una hormona que va a disminuir la resistencia a la tracción de los ligamentos de la articulación de la cadera. Esos son dos factores desencadenantes hormonales. Los predisponentes, factores predisponentes. Tenemos los factores genéticos, está la herencia familiar, ¿no? Sexo femenino, dice, ¿por qué? Porque los fetos de sexo femenino son más sensibles a las hormonas maternas que pueden inducir pues una laxitud de los ligamentos coxofemorales, ¿no? Otra causa predisponente es la laxitud, que es una ligamentaria familiar que se puede presentar hereditario, ¿no? La raza blanca es, de acuerdo a la edad general, es muy infrecuente en prematuros. Y se ha sugerido recientemente que madres gestantes que están en contacto con el tabaco o tabaquismo, ¿no? Pueden ser una causa predisponente del displasia de desarrollo de cadera. Los tipos que existen, ¿no? Existe una displasia teratológica, una displasia de desarrollo de la cadera, una displasia infantil o del adolescente. Vamos a explicar cada uno de ellos de qué se trata. La displasia teratológica son displasias graves que se producen en la fase embrionaria. Eso quiere decir en las primeras 9 semanas. Después de las 9 semanas, la etapa embrionaria empieza la etapa fetal. Casi siempre son irreductibles y frecuentemente están asociados a otros síndromes. Por eso es en la fase embrionaria, ¿no? Puede tener pues artrogriposis, mielomeningocele, ¿no? Otro tipo de síndromes, ¿no? Que se desarrollan justo en la etapa de de la formación embrionaria. La displasia de desarrollo de cadera se produce durante la vida perinatal y puede estar presente al nacimiento. En algunos casos no suele asociarse a síndromes y habitualmente tienen factores de riesgo asociados, ¿no? Como le decía, pacientes con partos podálicos. Existe otra que es la displasia infantil y o del adolescente, cuando existe pues una deformidad del fémur proximal o del acetábulo, ¿no? Donde el fémur está en contacto, ¿no? Pero la articulación está en principio reducida. Las manifestaciones clínicas de la displasia y desarrollo de cadera son diferentes según la edad del niño, ¿no? En el recién nacido, ¿qué tenemos que evaluar? Justamente las maniobras de Barlow y Ortolani, ¿no? Que eso van a encontrarse como signos de inestabilidad. En los lactantes, ¿no? Los síntomas más habituales son, pues, que pueden presentar dolor al caminar, una incapacidad funcional o una pérdida de la fuerza. El signo de Barlow, ¿no? Que determina la inestabilidad de la cadera, indica pues que la cadera está reducida pero fácilmente luxable, ¿no? Es una maniobra que se realiza con la cadera en flexión de 90 grados, traccionando longitudinalmente hacia la parte posterior con ligera aducción de la cadera. Ese es de Barlow. Y el otro signo es el de Ortolani, que es el signo pues de certeza prácticamente, ¿no? Se presenta la cadera femoral cuando está luxada, ¿no? Indica que la maniobra que se va a realizar abduciendo la cadera, ¿no? Ah, ya. No, Tienen provocan un sonido. El sonido se siente y se escucha, ¿no? Como un clic, ¿no? Se siente sobre todo, ¿no? Es el signo de certeza, el signo de Ortolani. sí. En otros pacientes, digamos, ya durante su crecimiento, en algunos pacientes vamos a ver asimetría de pliegues. Como ven en la figura acá, ¿bien? Los pliegues no son simétricos.
pero tienen un escaso o nulo valor diagnóstico. Sin embargo, ¿no? En la práctica nosotros vemos un montón de derivaciones hospitalarias, ¿no? Cuando encuentran esto en el control generalmente del primer mes o del segundo mes, ven asimetría de pliegues, inmediatamente lo derivan al hospital para hacer un descarte de displasia de desarrollo de cadera, teniendo en cuenta que aproximadamente en un 30% de niños sanos, ¿no? presentan la asimetría de pliegues en la zona perianal. Por eso que es importante tener en cuenta esto que puede ser normal. En el niño no deambulante existe una limitación de la flexoabducción de la cadera, que es el signo de Badot, ¿no? Como ven acá, uno hace la abducción, ¿no? Y siente como digamos, una dureza, una dificultad para poder abducir, ¿no? Y eso se debe a qué? A que existe una contractura muscular en la cadera de la displasia de desarrollo de cadera. Si se observa una flexoabducción bilateral de menor de 60 grados, se debe sospechar que la displasia de cadera es bilateral, ¿no? Este es signo de Badot. En el niño deambulante, ¿no? Se observa el signo de Galeazzi, que es un acortamiento del muslo, ¿no? Al colocar al niño pues con las caderas y rodillas flexionadas, ¿no? Y tener en cuenta que en casos que sea bilateral no se observa esta simetría, ¿no? Como ven acá, signo de Galeazzi, una simetría, ¿no? de las rodillas. En el niño deambulante presenta una clara cojera, porque existe pues una claudicación de la articulación. Típicamente uno observa una marcha de pato con hiperlordosis, cuando la displasia es bilateral, ¿no? Además, en el deambulante también puede haber el signo de Galeazzi. ¿Qué podemos hacer nosotros, no? ¿Cómo podemos diagnosticar este cuadro? Con la ecografía de caderas, que es una prueba pues barata, efectiva, no invasiva y no radiante. Nos permite diagnosticar cualquier displasia de cadera precozmente. En algunos países, ¿no? Se realiza a todos los recién nacidos como un screening de la población, ¿no? Sobre todo en menores de 3 a 4 meses. Cuando uno realiza el control, ¿no? En esta edad más o menos, ¿no? Uno puede hacer el tamizaje que dicen, ¿no? Con ecografía de caderas para ver. Si clínicamente no encuentran ningún signo, ¿no? La ecografía de cadera es un screening que puede diagnosticar precozmente este problema. Si ya pasa los 3 o 4 meses, ¿no? Y el paciente llega pues, a un control al quinto mes o sexto mes y uno encuentra algunos signos clínicos, ¿no? Está indicado la radiografía, ¿no? de caderas. Y donde ven ustedes, ¿no? La línea de Shenton, que es sugestiva de displasia cadera, que traduce la falta de posición del núcleo cefálico en el centro del cotilo, ¿no? Que es donde la cabeza femoral, ¿no? está en contacto con el coxis, ¿no? También la pelvis sufre una displasia ósea. Aquí vemos el ángulo acetabular normal, ¿no? Este ángulo varía según la edad. Al nacimiento presenta valores a 30 grados, que es una cadera normal, pero a partir de los primeros meses de vida disminuye aproximadamente a 20 grados, ¿no? En los niños mayores de 4 meses con ángulos superiores a 25 son indicativos de displasia de cadera. Entonces esto quiere decir que uno le puede al tercer o cuarto mes hacerle su ecografía, pero si pasa el quinto o sexto mes, ya radiografía de caderas. Son los dos exámenes auxiliares que nos permiten diagnosticar precozmente este problema. ¿Por qué? Para darle tratamiento efectivo y precoz, ¿no?
porque si el tratamiento es tardío, ¿no? A veces aboca pues una multitud de actuaciones médicas, ¿no? A veces no tan buenos el resultado. Me refiero al manejo, al tratamiento. Precozmente, en menores de 6 meses de vida, colocar ¿qué cosa? El arnés de Pavlik, ¿no? Yo me acuerdo que antes decían uso de doble pañal, ¿no? Que hay que hacerle sus ejercicios. No, eso ya no está funcionando. Ahora el tratamiento es colocar el arnés de Pavlix en menores de 6 meses de vida. De 6 a 18 meses, si son diagnosticados en esta etapa, ¿no? Generalmente existe una reducción ya de tipo quirúrgica, ¿no? Quirúrgica en de determinados, de lo que le llaman los cirujanos, ¿no? Una reducción quirúrgica cerrada. Pero si es posterior a los 18 meses, año y medio, ya se indica pues una resección quirúrgica a cielo abierto. ¿Cuánto tiempo deben usar los arnés de Pavlik? La mayoría, más o menos unas 12 semanas, promedio de 3 meses, ¿no? Esta es la figura del tratamiento con el arnés de Pavlik. El otro problema frecuente es el pie aducto equinovaro, como ven acá en la figura, ¿no? Así se observa a los recién nacidos. ¿Qué significa esto, no? El pie equinovaro aducto es congénito, llamado también PBAC, ¿no? Es una deformidad difícil de entender incluso para los ortopedistas, ¿no? Se debe a qué? A una alteración, no a una alteración única, sino a un conjunto de alteraciones del pie, ¿no? Que determinan justamente este tipo de posición, ¿no? Paciente, por ejemplo, este es un paciente femenino de 3 años con PBAC bilateral, ¿ve? Tiene equino, varo, supino, aducto, ¿no? Es un conjunto de alteraciones. Es una alteración del desarrollo. Esto quiere decir que en el feto se desarrolló perfectamente. Sin embargo, a partir del segundo trimestre del embarazo, el pie comienza a deformarse debido a factores externos, ¿no? Difícilmente se va a detectar por ultrasonido, ¿ah? Antes de la semana 16 de gestación. Generalmente se debe a factores extrínsecos del embarazo. ¿Cuáles son estos? ¿No? Generalmente asociado a la poca cantidad de líquido amniótico, lo que llamamos nosotros oligohidramnios, en casos de embarazos múltiples, ¿no? Y lo que también determina que son factores genéticos, ya que si un padre tiene problemas, su hijo tendrá pues 3 a 4% de posibilidad de tenerlo, y si los dos tienen este problema, 15% de posibilidad de desarrollarlo. ¿Qué pasa en el desarrollo de estos pies? ¿No? ¿Qué se ha visto? Se ha visto que afectan los ligamentos y los tendones porque hay alteración en la sustancia que es la colágena, ¿no? Ustedes saben que los huesos del pie tienen 26, ¿no? Que forman el pie. Esta está alterada por la posición de los mismos durante el desarrollo, ¿no? Aparte de eso, los músculos de la pierna son de menor tamaño y volumen, y ahí están los vasos y nervios que están afectados. ¿Cómo se diagnostica el PBAC? El diagnóstico se hace desde el segundo trimestre del embarazo mediante ultrasonido, pero de alta resolución. Sin embargo, ¿no? En la práctica, ¿no? Al momento del nacimiento generalmente se detecta y se determina su severidad. El diagnóstico es clínico. ¿Y cuál es el tratamiento de este problema, no? Durante mucho tiempo, ¿no? Han utilizado muchos métodos. Algunos han tenido resultados y otros no necesariamente, ¿no? Pero existe el método Ponseti, ¿no? Determinado por el doctor Ignacio Ponseti, que ha logrado pues tasas de éxito del 90%, ¿no? En 3 fases, ¿no? Es el método de Fonseca.
Primero, colocación de yesos correctivos, que corrige el cabo, aducto y el varo, ¿no? Que progresivamente se van determinando pues, hasta 4 fases de yeso. En una segunda fase hay una tenotomía del tendón de Aquiles, ¿no? Que corrige el equino. Y ahí se pone pues, un quinto yeso. Después, posteriormente, una barra de Dennis Brown, que es una fase de mantenimiento hasta los 4 años. Entonces, es importante tener en cuenta que este problema es congénito. Y el equinovaro, también llamado pie sambo, ¿no? Es una deformidad congénita del pie en el cual este aparece en punta, ¿no? Que se llama equino, y con la planta, ¿ve?, girada hacia adentro, es el varo, ¿no? Su frecuencia aproximadamente es 1 de cada 1000 niños. 50% son bilaterales, ¿no? Y es más frecuente en niños que en niñas. El tratamiento es como está acá, ¿no? Entre 3 a 5 cambios de yeso que consigue la corrección completa de la deformidad, ¿no? En algunos hay que hacer un alargamiento percutáneo del tendón de Aquiles. Y después inmediatamente se coloca pues, el último yeso en la postura máxima de corrección, ¿no? Que se deja 2 a 3 semanas. Entonces, pie sambo es un pie equino varo. El otro problema ortopédico es el pie plano, ¿no? El pie plano es una deformidad del pie en la edad infantil, que es el segundo motivo de consulta al traumatólogo. El primer, el primer problema que se consulta al traumatólogo es el dolor musculoesquelético, ¿no? Entonces se convierte pues, este motivo de consulta como una, junto con la alteración del patrón de la marcha, ¿no? Sobre todo en el grupo de edad escolar, ¿no? Entonces, como decía, el pie plano es la consulta ortopédica más frecuente realizada por los padres en atención primaria, pero consultan generalmente por la deformidad y no por el tipo de marcha o por el dolor, ¿no? Y de esta manera sencilla, ¿cómo se define el pie plano? Como una disminución del arco plantar. ¿Cuál es la biomecánica del pie? Generalmente el pie es imprescindible para la marcha, ¿no? Y su diagnóstico correcto requiere pues, un conocimiento preciso de su anatomía y de los mecanismos biomecánicos. Sabemos que está constituido por 26 huesos con sus articulaciones correspondientes y se dividen en 3 unidades funcionales. El retropié, que está formado por el calcáneo y la astrálaga; el medio pie, que contiene el escafoides, cuboides, cuñas y la base de los metatarsianos; y el antepié, formado por la parte medial y distal de los metatarsianos y los dedos, ¿no? Esta es la figura, ¿no? Antepié, medio pie y retropié. Cada uno tiene su función. El pie plano es la desaparición o no formación del arco plantar, ¿no? Se considera que el arco plantar comienza a formarse a partir de los 3 a 6 años, ¿no? Influyendo tanto la desaparición de la grasa plantar como la disminución de la laxitud ligamentaria, ¿no? Tanto ósea como muscular, pues es visible y es funcional. Acuérdense, ¿no? El arco plantar, ¿no? Se comienza a formar en este grupo etario. Entonces, los pies planos en su mayoría son asintomáticos. Pocos casos suelen causar síntomas, pero han catalogado el pie plano como una variante normal del arco interno, puesto que quienes lo padecen suelen funcionar con su capacidad normal sin síntomas, ¿no? Pueden padecer este problema, pero no tienen síntomas.
Las principales causas asociadas a la disminución del arco plantar interno son, ¿no?, lo que llamamos nosotros la tensión excesiva del tríceps ural, o sea, de los gemelos y el sóleo, en los pacientes que tienen obesidad y en una disfunción del tendón tibial posterior, que son las principales causas. Puede ser origen óseo, pues una deformidad postraumática, que puede ser un trastorno de crecimiento, un origen articular, en algunos casos como artritis reumatoidea o pie diabético o artrosis, hiperlaxitud ligamentaria en algunos síndromes, un desequilibrio neuromuscular, sobre todo pues en pacientes que tienen parálisis o traumatismos, y congénito, ¿no? En algunos casos, cuando hay un astrálago vertical o un hueso navicular accesorio, ¿no? Sobre todo en la trisomía del par 21. Clasificación de pie plano. Puede ser flexible pero con una contractura del tendón de Aquiles y puede ser rígido, ¿no? Cuando es flexible, es evidente al pararse, pero desaparece al ponerse en puntas. Es asintomático, no requiere tratamiento y sugiere pues un arco de soporte en el zapato. Pero si es flexible y tiene una contractura del tendón de Aquiles, ¿no?, existe una limitación en la dorsiflexión del tobillo. Tiene una sensación de cansancio cuando realiza una actividad física. Puede tener dolor en la pantorrilla o el tobillo. O puede tener pues, un calcáneo horizontal o en discreto equino, ¿no? El rígido es el más, digamos, importante de poder determinar. El pie está completamente plano, está rígido, poco móvil, ¿no? En este caso hay que hacerle un estudio radiográfico porque el tratamiento puede ser quirúrgico. ¿Cómo sabemos que un pie plano no es patológico? ¿No? Sabemos que el pie debe ser, ¿qué cosa? Indoloro, debe cumplir su función y debe ser flexible en la exploración. Debemos asegurarnos que el pie no esté rígido. Para eso, nosotros en el examen hacemos la movilización pasiva, tanto del retro como del medio y el antepié, ¿no? Esto puede ser completo, puede ser simétrico y no doloroso, porque hay que hacerle de los dos pies. Palpar el tendón de Aquiles y no debe estar tenso. Y debe pasar pues unos 15 grados de dorsiflexión pasiva, ¿no? Debemos hacer que el niño camine de puntillas y talones. Y ahí, al caminar, vamos a observar cómo se forma el arco plantar. Y esto es, ¿no?, lo que se hace en el examen, ¿no? El podoscopio, ¿no? Este, por ejemplo, es una figura, la figura A es un pie plano, ¿ve? Se muestra casi toda la huella de la planta, ¿no? Este es un pie normal y cuando es muy desviado, ¿no?, pie cabo, ¿no? Este examen determina, pues, los grados, ¿no?, de pie plano. Grado 1, 2, 3 o 4, ¿no? Toda la huella plantar se evidencia. Tratamiento conservador de pie plano. Hay que observar si no hay molestias. Controlar si es sintomático. Debemos vigilar el sobrepeso, ¿no? Determinar ejercicios sencillos, pues como que, por ejemplo, hacer que camine por terrenos naturales, ¿no? En gras, en arena, en tierra, en el pasto, superficies, ¿no?, donde pueda adaptarse justamente la planta del pie y formarse el arco plantar, ¿no? El calzado adecuado es no ortopédico, ¿no? Y puede ser en algunos casos fisiológico. Características del zapato ideal. Debe ser amplio, flexible, talón bajo, liviano, ventilado y con buena adherencia. Esa es la característica del zapato ideal.
Si hay molestias, ¿no? Determinar, pues, sobre todo si es en el deporte, uso de plantillas, ¿no? Y corregir el pie mientras se va usando. El otro problema es la frecuente, es la escoliosis. ¿Qué es la escoliosis? Es una curva con desplazamiento lateral. ¿De dónde? De la columna vertebral. Le va a dar un aspecto de S, ¿no? O un aspecto de C, en vez de una I recta, ¿eh? Como acá, ¿no? Este es un normal, este es como una S, ¿no? Puede provocar, pues, que la columna giren o roten, y así un hombro, o sea, el omóplato o la escápula o caderas queden más arriba, ¿no? Que de un lado que del otro. El término idiopático significa que la causa de este trastorno es desconocida en la mayoría de los casos. Entonces, ¿a qué se refiere cuando decimos este paciente tiene escoliosis? Se refiere a una deformidad del plano coronal mayor, ¿no? A un ángulo de COP, que vamos a ver ahora cuál es el ángulo de COP, de 10 grados. Está asociado a una rotación del plano axial y que altera también el plano sagital. Por lo tanto, se trata de una deformidad tridimensional, ¿no? Entonces, es una curva anormal de la columna vertebral en el plano frontal. Importante tener en cuenta esto. En el plano frontal es una deformidad de la columna. Existe la clasificación de una escoliosis idiopática, ¿no? Del adolescente. No se conoce la etiología. La escoliosis congénita es una deformidad, ¿no? Que se desarrolla en las vértebras, ¿no? Al nacimiento. Puede tratarse, pues, de un defectos de la formación de una hemivértebra o una vértebra en cuña. O puede tener, pues, defectos de segmentación, ¿no? Un bloque o una barra. En algunos se asocian con anomalías cardíacas, urológicas o intrarraquídeas. Por lo que cuando encontramos un paciente con una escoliosis congénita, hay que hacer el descarte de pacientes de este tipo de anomalías asociadas, ¿no? Puede estar asociada, por ejemplo, a síndromes, ¿no? Al síndrome de Down, ¿no? Síndrome de Marfan, el Proteus, ¿no? Puede haber alteración de la parte neuromuscular, donde hay una falta, pues, del sustento de la columna con relación a la parte neurológica o muscular. Y existe la escoliosis de inicio precoz, ¿no? Que tiene lugar sobre todo en pacientes menores de 10 años, independientemente de su etiología. ¿Por qué es importante evaluar a un niño que posiblemente tiene escoliosis? Primero, porque va a repercutir significativamente en la calidad de vida, ¿no? El físico y la salud psicosocial de las personas que tienen este tipo de afección, ¿no? Tiene un signo de presentación inicial de afecciones subyacentes, sobre todo, pues, en algunos pacientes que tienen enfermedades hereditarias del colágeno, afecciones neurológicas o displasias esqueléticas, que no pueden haber sido detectados hasta la etapa de la adolescencia. 40% de los pacientes con escoliosis idiopática presentan, pues, dolor de espalda, ¿no? Y se ha demostrado que estos pacientes tienen asociación con una disminución en la calidad y cantidad del sueño, por el dolor de espalda, ¿no? Que puede presentarse a tempranas edades. Y esto puede aumentar el riesgo de recurrencia, sobre todo en la etapa adulta. Y si la alteración es a nivel torácico, tendrían 4 veces más posibilidades de tener dolor torácico que aquellas sin una curvatura torácica. O sea, el dolor de espalda es una de las manifestaciones de este problema. ¿Cómo saber si mi hijo o hija tiene, pues, escoliosis? Primero verificar el nivel de hombros, ¿eh? Como ven acá, ¿no? En los niños con escoliosis podemos encontrar un hombro más arriba que el otro. Escápulas
sobresalientes. Cuando uno observa el omóplato, ¿no? Vamos a identificar uno más saliente que el otro. Y hay una asimetría de espaldas y hombros. Como ven acá, asimetría, ¿eh? Comparando con uno normal. La curvatura en el plano frontal, ¿no? Al observar la espalda, podemos ver que se presenta pues, una línea recta. No se presenta, acá es normal, una línea recta, y aquí no se presenta la línea recta, sino más bien es una curva, tal como se observa pues, acá en la imagen. Y miren acá, el nivel de la pelvis o caderas, ¿no? Se observa un lado más arriba que el otro, ¿no? Hay un desnivel. Este es normal. ¿Qué test podemos determinar? El test de Adam, que es el test de flexión anterior, ¿no? Uno le dice al paciente o al hijo, ¿no? Inclínese hacia adelante como si fuera a tocarse la punta de los pies y hay que observar la espalda desde atrás, ¿no? En casos de escoliosis podrías encontrar pues, una simetría en la zona dorsal llamada la jiba costal. Es fundamental en estos pacientes que presentan alteraciones posturales que reciban un tratamiento temprano, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden beneficiarse, pues, desde el punto de vista precoz, ¿no? Se sugiere para eso hacer una pesquisa de la deviación de la columna y recomendaciones con respecto a las niñas. ¿A qué edad deben ser evaluadas? En dos oportunidades, a los 10 y a los 12 años. En los niños, una vez a los 13 o 14 años. Tener en cuenta este grupo etario es donde uno puede descartar pues, ese tipo de problema a esta edad. Este es el test de Adams, que este es una escoliosis idiopática del adolescente. ¿Ve? El test de Adams valora la simetría del tronco desde atrás, ¿no? Con el niño flexionado hacia adelante. Se considera positivo cuando pues, el torso del niño no está completamente paralelo, ¿no? Paralelo al suelo, sino que presenta una jiba. Cuando tienes un paciente con el test de Adam positivo, está indicada una radiografía simple, una teleradiografía posterior anterior de columna vertebral. Esto confirma pues la presencia de una escoliosis real, que tiene que tener mayor de 10 grados y tiene que estar rotado, ¿no? Acá, como ven acá, ¿no? Esta es la radiografía, tiene que ver el ángulo de Cobb, ¿no? Que se mide pues, desde el platillo superior, ¿no? De la vértebra del límite superior al platillo inferior de la vértebra inferior. Este ángulo de Cobb va a determinar, de acuerdo a su grado, ¿no? Si es leve, tiene una de 10 a 24 grados. Moderado, de 24 a 50 y severo, mayor de 50, el ángulo de Cobb. ¿Por qué es importante determinar esto? Porque de eso va a depender el manejo o el tratamiento, ¿no? Si tiene menos de 25 grados, o sea, es leve, de 10 a 24, ¿no? Hay que hacerle un seguimiento, ¿no? Hasta la etapa de la madurez. Pero si tiene de 25 a 45, que es generalmente el moderado, ¿no? Si no llega a la madurez, corsé. Cuando llega a la madurez, hay que hacerle un seguimiento anual. ¿Cuándo es quirúrgico? Cuando el ángulo de Cobb es mayor de 50. O sea, en la escoliosis severa, ahí es quirúrgico. Para eso sirve la evaluación con el ángulo de Cobb. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico, no? Se hace en el paciente maduro que ha completado su desarrollo, fusión y artrodesis definitiva, es la cirugía más frecuente, ¿no? Se realiza con distintos tipos de instrumentos, ¿no? Generalmente en la actualidad se utilizan los tornillos pediculares, que es el gold estándar. Otras opciones, ganchos, bandas, laminares, artrodesis con tornillos pediculares.
El tratamiento quirúrgico se indica pues en pacientes con un grave COP mayor de 50 o en caso de que las curvaturas lumbares de 45, ¿no? En pacientes que tienen desequilibrio, pues, ¿no? Indicación de corsé, hay que hacer una revisión cada 6 meses, ¿no? Para ver si hay progresión, si pasa a mayor de 50, cirugía, ¿no? El corsé se indica en pacientes inmaduros esqueléticamente, ¿no? Con unas curvas mayores de 25 grados. Muy bien, aquí estamos con la hora. ¿Alguna pregunta?